en España, a la sazón. ¿Dónde estás, Ricardo? En Málaga. Málaga, qué envidia. Pero bueno, ahora vos estás con frío, nosotros estamos con calorcito. Sí, estamos en un intermedio donde nos parecemos a nivel climático. Así es, así es. Bueno, acá estamos con Mario. Mario, estabas comentándonos cuáles eran tus preocupaciones de la semana. Sí, una de las preocupaciones que hemos tenido durante la semana fue un comentario bastante poco feliz del presidente de nuestra República, que descalifica a un periodista que le plantea el problema de la inseguridad o el sentimiento de inseguridad, diciéndole que vaya a consultar a un psicólogo porque eso no es problema de él, del presidente. Y luego tenemos lo que está dando vueltas muy fuerte en nuestro país, es la cuestión de la pandemia y las consecuencias económicas y sociales de las medidas de cuarentena que se adoptaron para hacer frente a la pandemia. Nosotros estamos conversando con Liliana, vimos que en España hay en estos momentos una segunda ola de la COVID-19 y que se han tomado medidas de cuarentena, de lockdown. Y querríamos saber más o menos cuál es la situación de las personas que están sujetas a esta nueva cuarentena y cómo esto está impactando sobre la salud mental de la población. Hola Mario. Sí, hola, ¿qué Te había tal? saludado al principio. Hola Liliana. ¿Qué tal? Bueno, efectivamente desde hace un par de semanas finalizamos este domingo, estamos confinados perimetralmente. O sea que a nivel de las distintas comunidades o regiones de España han tomado determinaciones de modo distinto, pero se ha dado esta fórmula de confinados perimetralmente, quiere decir, por ejemplo, que en mi caso yo no puedo pasar de mi pequeño municipio al del municipio de la ciudad de al lado, ¿no? Va por localidades para vosotros y para ustedes, si no me equivoco. ¿Mm? Sí. O sea, toda una cuestión para ver si se podía de alguna manera refrenar el índice de contagio. ¿Mm? Y el índice de mortandad también, por supuesto. Eso en lo que respecta. Efectivamente se ha logrado una detención bastante notable en cuanto al número de contagios, pero siempre con esta distorsión que existe en este momento, esta cuestión un poco polarizada en dos puntos, que es economía o salud. Cuantos más confinados estamos, todo el negocio, toda la gente que de alguna manera tiene que sobrevivir con este problema, lo ve muy difícil. Entonces hay un malestar que, vuelvo a repetir, estamos en esta paradoja que es salud o economía. No podemos adoptar de golpe, por lo que veo, lo que ha sido en el territorio de Nueva Zelanda, ¿no? En Nueva Zelanda hicieron un confinamiento radical y efectivamente lograron vencer la pandemia. Sí. Pero nada de paliativo, digamos, que es lo que más o menos Europa quiere un poco manejar para que la economía no quiebre de modo absoluto. Entonces es este balanceo tan difícil que se está haciendo entre la economía o la salud, por un lado. Las consecuencias, por otro, en esta segunda ola, como dice Mario, efectivamente, así también está inscrito en este territorio europeo, vuelve otra vez a recrudecer los síntomas de la salud mental que ya estaban configurándose al inicio con la incertidumbre, después con la confirmación de que esto no iba a tener una resolución inmediata, y ahora hay algo más oscuro porque a partir de diciembre se prevé una tercera ola. Esto es peor. Creo que ustedes tienen la experiencia con el invierno, que ya lo han pasado, que ha sido realmente una cosa muy cruda, muy fuerte. Y aquí tenemos toda una especie de configuración preparada para lo que va a venir a partir de diciembre. Vuelvo a repetirte, ahora estamos confinados
particularmente en cada región. En toda esta provincia de la zona de Andalucía cierran todos los negocios a partir de las 6 de la tarde. No, o sea que no puedes cenar, por ejemplo, en ningún sitio a nivel de restauración, restaurantes, bares, cafetería, no existe. A partir de las 6 de la tarde solo los negocios que se consideran de primera necesidad. Farmacia, supermercados, algunos kioscos. Cataluña tiene abierto hasta las 21:30, por ejemplo, para que veas que hay una diferencia de criterio y que van de alguna manera más o menos constatando y modulando con el tema de contagios. ¿Y qué dirías, cuál fue el error? ¿Por qué se da la segunda ola? Bueno, vuelvo a repetirte un poco esta dicotomía tan grande que hay en el ser humano en este momento contemporáneo y que por otro lado no hay una solución de parte de nadie, digamos. Si confinamos todo el país de nuevo, fase 1, tenemos otra catástrofe económica que de alguna manera, después de la primera, de que se acabó la primera ola, la Comunidad Europea tuvo que abrir fondos multimillonarios, 1.000 millonarios, vamos a decir así, para poder sostener economías maltrechas por este fenómeno, como ha sido Italia, Grecia, Portugal, España. Digamos que no pueden sobrevivir con sus economías, dado que tenemos en España esencialmente una economía de servicios, ¿no? Donde el turismo, ya saben que es un factor muy importante de ingresos, y la temporada fue absolutamente un desastre, fue nula, por decirlo de alguna manera, y sigue siendo nula. Si la vacuna llega de alguna manera para principios de la primavera del año que viene, imagínate que toda la economía en este sentido seguirá cojeando, no de una pata, de todas las patas, ¿no? O paralizada directamente, ¿no? Un problema tremendo. Y no podemos cerrar el país, no podemos cerrar Grecia en este momento cerró las fronteras con Albania para evitar un poco la oleada y contaminación. Y por ejemplo, la gente que viene de distintos países de Europa, España, tienen que venir con una prueba de un test serológico hecho, ¿no? No sé si Argentina lo tiene en este momento, pero seguramente lo empezarán a pedir. Claro, pero la pregunta sería, o sea, la culpa ahora es de los habitantes de este planeta, que somos unos descuidados, que no nos hemos puesto mascarilla, que no hemos sido lo suficientemente higiénicos. ¿Dónde está la culpa? Es como una pregunta otra vez que te deja un poco en la mayor de las incertidumbres para ser concreto, sensato y honesto. Porque ninguno de nosotros, realmente, creo que de todos los que nos están escuchando, viendo, ninguno ha sido realmente completamente honesto en el modo de... Es que no puedes, porque si te mueves en la calle ya estás expuesto de alguna manera. Tengo compañeros que han pasado por unos momentos realmente gravísimos y son gentes del ámbito sanitario, precisamente, que son los que supuestamente más cuidado tienen y demás, pero no hay una fórmula eficaz 100%. Sería clausurar el país, por eso te daba el ejemplo de Nueva Zelanda. Para que lo pueden chequear los colegas televidentes y los que nos escuchan, cómo ellos han realmente atajado el tema. No hay éxito de ningún país en este sentido. Fíjate que... ¿Cómo pudieron los chinos, 1.400 millones de personas? Solo confinaron Wuhan, que eran 40 millones. ¿No tienen un solo caso más los chinos? ¿Qué pasó? Bueno, tú sabes que la información de China siempre viene un poco sesgada. Vamos a empezar por ahí. Igual que la de Rusia, ¿no? O sea, o de cualquier país, digamos, que podamos entender que tienen otro tipo de barrera y que además pueden contener la información mediática porque pueden realmente colapsar y coaptar las informaciones de Internet, de WhatsApp, bueno, lo que ha hecho China hace poco, ¿no? Con los movimientos
estos supuestamente un poco subversivos que ha habido con Taiwán, etcétera, etcétera, directamente han denegado el uso para que nosotros podamos, por ejemplo, estar vinculados con cualquiera de estas poblaciones, ¿no? Entonces, aparentemente el confinamiento de Wuhan estuvo bien, fue un éxito, entre comillas, ¿no? Ahí confinaron toda la población, fue un sector. En este momento las noticias que llegan es que ante cualquier atisbo de cualquier caso que se suceda, ya tienen, digamos, un modo de detección tremendo, y para todos ustedes creo que lo principal que tienen que saber, y que además creo que lo saben, que la disciplina del pueblo chino no es la disciplina del pueblo europeo, del pueblo de América, ¿no? No tenemos ese concepto de la disciplina tan clonada, por de alguna manera decir así, que tiene Oriente en ese sentido. Oriente China y Oriente Japón, ¿no? Digamos que no, pero además, si no fueran disciplinados, de todos modos les desconectan el enchufe y tampoco pueden decir la verdad. Claro. Creo que ustedes en Argentina, igual que aquí en Europa, hace algunos años, poquitos años, diría, a partir de un año para atrás, nos causaba mucho estupor y a veces éramos irónicos y burlones porque todos los contingentes de turistas chinos o japoneses venían con las máscaras ya puestas, ¿no? Con los barbijos, sí, sí, como decimos en Argentina. Entonces nos pareció un poco insólito, no entendíamos nada. Al director de una empresa que traía a esta gente le pregunté a qué se debía, y me decían que esta gente era una especie de respeto por el prójimo, que no lo hacían por ellos sentirse contaminados sino que cuando estaban resfriados, con fiebre o algún síntoma, se lo ponían por consideración al otro. Me pareció una respuesta, bueno, bastante noble, y también efecto de una disciplina ancestral como tiene esta gente, y que el Mao también los ha puesto un poco derechos, ¿no? Doctor, una pregunta que tiene que ver con la cultura española. Cuando uno viaja a España, se encuentra con que hay una movida muy fuerte nocturna, que la gente se reúne en las plazas, que va de tapas. ¿Cómo asume el pueblo español este cambio radical en sus costumbres? ¿Cuáles son las reacciones que aparecieron? En principio, las reacciones fueron violentas, te diría, directamente violentas, porque como decís, el pueblo español es un pueblo muy fiestero en términos argentinos, muy noctámbulo, ¿no? Y bueno, con este índice de alegría que caracteriza siempre un poco a la cultura española en este momento. En este momento, no hablo de 40 años que estuvieron sumidos en otra historia, pero en este momento es un pueblo que es alegre, que es feliz, es un referente europeo en cuanto al contento, por decirlo de alguna manera, y también conlleva a veces ciertas críticas de Europa de que los españoles disfrutamos mucho y trabajamos poco. Entonces el tema de todo lo que es bares, cafeterías, que era de alguna manera el living de la sociedad, porque no es muy común la reunión en las casas a nivel de amigos, siempre se hace en un bar, en un restaurante, sobre todo en el sur. Es una modalidad española del estar fuera, ¿no? Del vivir fuera. Y eso ha sido unos conflictos tremendos. Hasta el día de hoy, con todas estas multas tremendas que se están poniendo, inclusive la gente tiene todavía ese punto subversivo de reunirse temerariamente, digamos, a pesar de la norma, a pesar de la ley y a pesar de la restricción. Por eso te digo que es como si les dijeran, bueno, a la prisión o a la vida, una cosa así, sin tener en cuenta. Pero por otro lado está la paradoja, que la Organización Mundial de la Salud dice que los chicos tienen que estar en la escuela, que la escuela es el sitio más seguro. Bueno, entonces
Como ustedes comprenderán, estamos en un licuado de palabras, de conceptos, de ideas, que de vez en cuando la incertidumbre nos abruma, sería la palabra. Ricardo, lo que estaría bueno que señaláramos, que este carácter festivo de la sociedad española no está solamente constreñido a los jóvenes. Por el contrario, es toda la sociedad la que tiene esa disposición de salir, de juntarse, de hacer la tertulia. A mí me parecía realmente hermoso ver del Bracete gente grande, como nosotros o más, parejas grandes, muy bien arreglados por las tardes, salir a tomarse un cafecito, salir a dar una vuelta, y esta costumbre que, como digo, no es solo a los jóvenes con el botellón, sino los adultos mayores saliendo a la calle a pasear. ¿Esto cómo ha incidido en la salud mental de la población? La salud mental de la población depende del criterio de realidad que tengan respecto a lo que está pasando. Lo que está pasando es muy real, pero sin embargo, si tú das una vuelta por tu barrio, te vas a encontrar con una gran proporción de gente que está en este punto, si no es negacionista, es de duda, ¿no? De que como que esto no es tal cual, ¿no? Yo entiendo que todos tenemos un mecanismo, que los psicoanalistas lo tienen muy claro, porque que se llama negación, ¿no? Que nos ayuda de alguna manera, a veces en el horror, poder sostener algún semblante de vida o algún semblante de alegría para poder soportar lo que está detrás precisamente de esa defensa que se llama negación. Entonces, bueno, pero la salud mental, como vos decís, está absolutamente deteriorada en este momento. De hecho, hay una plataforma de profesionales que se llama PBC, Plataforma de Profesionales por el Bien Común, ¿no? Que son los que están de alguna manera dentro de tantas plataformas, pero son los que están alertando de que la salud mental de la población se deteriora a pasos muy rápidos, porque en los hospitales en este momento, y además creo que es comprensible hasta cierto punto, lamentablemente, porque es casi como un estado de preguerra, la prioridad siempre es para estos enfermos de ultra urgencia por el tema de la pandemia. Entonces la atención a los otros criterios de salud mental, de atenciones primarias y demás, se ven absolutamente desbordados. Y la salud mental pasa, lamentablemente, no queda en primer plano ni nada por el estilo. Esto es muy fuerte. La Organización Mental de la Salud... Perdón, sí. Nosotros aquí, hace 6 meses hablamos contigo, y en estos 6 meses han pasado muchas cosas, pero lo que, como un índice muy claro, es que han aumentado, se ha triplicado las denuncias por violencia intrafamiliar y por violencia de género. O sea que todo lo que ocurre intramuros, intrahogar, se ha agudizado esos grados de violencia. No solo tenemos violencia intrafamiliar, sino que también tenemos linchamientos y situaciones muy graves de violencia en las calles. Justamente creo que por este tema de que ese miedo y ese confinamiento en algún momento se estalla, y estalla con ira y con respuestas de hacerse cargo de algo que el Estado no se hace cargo, y ejercer la justicia por mano propia, entendiendo que eso es justicia por mano propia, ¿no? Bueno, entonces hay una mezcla y una cosa imbricada entre el mal humor que se produce y las reacciones. Sí, creo que ninguno de nosotros optaríamos en este momento por tener una responsabilidad gubernamental mayoritaria, porque lo tienen muy difícil, la verdad que lo tienen muy difícil, porque no hay modo
Y respecto a esto que ha estallado en las personas como respuesta a tanta impotencia, tú sabes que una respuesta factible de ser reconocida cuando uno tiene mucha angustia, mucha ansiedad, mucho colapso interior, o vas para el lado de la inhibición y la depresión, o vas para el lado de reventar hacia afuera, ¿vale? Y agredir al otro. Y también está lo más terrible, de la gente que queda implosionada dentro y hace estragos en su salud orgánica, ¿entiendes? Entonces que no hay mucha alternativa en ese sentido. Entonces, ¿cómo somos coherentes de esta realidad? Bueno, vuelvo a repetir, ¿cómo somos conscientes, responsables de que estamos en este momento atravesando una nueva, como dicen aquí, una nueva normalidad, ¿no? Que de normalidad tiene muy poco, y sobre todo porque tenemos que vivir con la impotencia por primera vez en muchísimos, casi te diría siglos, por primera vez donde ni la ciencia, ni el gobierno, ni la política, ni la economía, ni la religión, ni la filosofía dan ninguna respuesta coherente, ¿no? Tenemos la promesa de una vacuna que viene adjuntada un poco como la locomotora de un tren y que detrás viene la normalidad, pero todos sabemos que es mentira, ¿no? Más bien deberían decirle a la población, mire, vamos a hacer el experimento, ahora han llegado 10 dosis, esto es casi anecdótico y casi un poco de humor negro, han llegado 10 dosis a Hungría, es el primer país que recibe vacunas rusas, ¿vale? 10 dosis. 10 dosis, sí. Entonces, que están autorizadas ahora para ver si la prueban, a ver qué efectos tienen. Después está la vacuna de Oxford y la otra, ¿cómo era? Que se me olvidó el nombre ahora. AstraZeneca. No, la otra, la de los laboratorios americanos. Pfizer. Es Pfizer, sí. Pfizer, que hoy han declarado que tiene efectividad al 95%. Hace una semana era el 90%, ahora era el 95%. Efectivamente, es una cifra de números alrededor del tema que prometen, bueno, pero todo el mundo está, a los pies de la promesa de normalidad para inicios del año 21, ¿no? Y ustedes también tienen la opinión de los epidemiólogos que están diciendo que en realidad tendríamos que convivir con este virus y con otros muchos más que van a venir, y que en realidad estos confinamientos no nos hacen bien, porque lo ideal sería estar al aire, al sol, y que nuestras casas estuvieran ventiladas y que nosotros viviéramos más tiempo en el afuera y no en el confinamiento. O sea, los epidemiólogos dicen que hay que mejorar la salud física y la respuesta inmunológica, mejorando nuestra alimentación, y no necesariamente con mascarillas y con encerrarnos. Sí, es una declaración de buenas intenciones, ¿no? Uh-huh. Yo el otro día estaba escuchando tu programa donde entrevistabas a Jorge Biglieri. Uh-huh. Él también estaba haciendo una experiencia con un grupo de gente sobre la afectación en este momento de la pandemia en algún tipo de población, y también recomendaba un poco lo mismo, ¿no? Uh-huh. Cuidar la salud, cuidar el trato, ser consciente, hacer yoga, creo que decía, rezar si hacía falta. A mí me dejó muy conmovido en ese momento, digo, rezar, digo, bueno, ¿dónde quedamos los ateos, gracias a Dios? Pero bueno. En el yoga. Sí. En la omnipotencia de la respuesta. Pero bueno, las buenas intenciones bienvenidas sean, porque dan ese criterio de lo que llamamos ilusión del porvenir. Nos tenemos que amparar en eso de la negación, y considerar abierta la posibilidad, como propuso Inglaterra en un momento dado, de abrir todo. Pero claro, es una medida tan radical, porque sabemos que este bicho, que lleva al día de hoy 55 millones de afectados, arrasa con todo, en el sentido de que es muy impactante, porque tú sabes que se ceba con gente que tiene muchos problemas de salud, con ancianos. O sea,
Entonces, es un poco descarnado. Claro, todos volveríamos a hacer la vida anterior, pero sería tan escandaloso el tema pandémico que tendríamos que volver otra vez a la fase 1. Una pregunta que a mí me interesa de lo que dijo en un momento determinado, doctor, era que están esperando una tercera ola en Europa. Sí, para después de diciembre. Esto, ¿por qué presumen que va a pasar una tercera ola o que viene una tercera ola? Bueno, porque en los algoritmos que se manejan, porque ahora somos hijos de los algoritmos y futuro de los algoritmos, se supone que, digamos, como no se ha podido contener ni hacer una reducción a niveles de una mitad de la población más 10, que sería como dijo Angela Merkel, donde podríamos quedar ya más tranquilo con un 70%, 60 y pico de la población afectada, y eso no se va a lograr, evidentemente nada. Entonces, la consecuencia va a ser una tercera ola, porque casi todos los países van a tener que desconfigurar un poco las medidas restrictivas para las fiestas. Las fiestas van a ser un problema de reunión. Ahora estamos prohibidos de reunirnos más de 6. Eso va a ser imposible dentro de unos días, ya podríamos decir dentro de unos días, ¿no? Estamos a un mes de las vacaciones de Navidad, de fin de año y Reyes, que aquí son, bueno, igual que en Argentina, particularmente esenciales para la reunión familiar. En mi caso, después de 40 años que estoy viajando para las fiestas, este año me tengo que frustrar, ¿no? O privar. ¿Escuchaste lo que comentó Mario al comienzo, que un funcionario público muy importante dijo que la sensación de miedo era algo de lo cual la política no se hacía cargo, sino que había que consultar a los psicólogos? ¿Vos entendés que tu función es trabajar sobre los miedos de las personas? Bueno, vamos a ver por la lectura que he hecho rápida del acontecimiento. Creo que el presidente le especifica que le estaba hablando al periodista de su sensación. Después el periodista habla de que su sensación él la quería generalizar, y bueno, y ahí hay un punto nodal donde, bueno, yo no tengo una opinión certera, quedarte ahí. Lo que sí estamos seguros es que los psicólogos tendríamos que ser tenidos en cuenta en este momento de otra manera para poder abordar este problema. Mira, precisamente en este momento estamos organizando un grupo de colegas de la profesión, psicólogos clínicos todos, con especialidades de distintos tipos, psicoanálisis, pedagogía, en catástrofes y demás. Para cada uno de nosotros va a donar X horas para hacer atención gratuita, porque lo que se viene a nivel de salud mental es grave. El índice de suicidio se ha elevado un poco exageradamente. El maltrato familiar es permanente y continuo. La localización de los conflictos intrafamiliares son en este momento evidentemente graves y en aumento, porque estar exigido a estar dentro y estar más tiempo del que quisiera o quien no quisiera, efectivamente produce una distorsión que no hay mucho que comentar ahí, ¿no? Es per se, sería de perogrullo incidir ahí. Esto que te digo de la plataforma de bien común, profesionales por el bien común que te decía antes, precisamente hay una colega ahí que da cuenta, ella dice de que es horrible los intentos de suicidio como han aumentado. Esta terapeuta, una psicóloga sanitaria, se llama Ana Cabodas, y es precisamente del grupo de los trastornos nuevos estos que se van dirigiendo aquí, los trastornos límites de la personalidad. Y ella denuncia en un manifiesto que han hecho, en un informe, precisamente de esto, ¿no? De que es alarmante el índice de suicidio y muchos logrados, claro. La crisis de angustia, ni te cuento. Pero bueno, que
La gente no va a querer saber nunca de esto. Son muy malas noticias que traemos los profesionales de la salud mental y nunca son bien vistas. Nosotros somos un poco como los funerarios, no somos personas bien vistas, pero tenemos algo que decir, tenemos elementos, tenemos técnicas y sobre todo tenemos la palabra, que es una herramienta vital, que aunque esté en desuso a nivel de la cultura en este momento por el deterioro simbólico que existe en el mundo, pero que podrían confiar un poquito más en nosotros. Sí, creo que ayer en un Zoom por el tema violencia familiar hablábamos de la necesidad de la palabra para justamente sanar, para liberar las cuestiones de la violencia intrafamiliar o la violencia de género, como aquí llamamos la violencia de género. Y también me quedó flotando esto que vos decías del el criterio de realidad y la negación, como la contracara del criterio de realidad. Y volviendo a quien dijo que eran los psicólogos con quienes teníamos que hablar de la cuestión de los miedos y de la sensación de inseguridad, creo que empecinarse en no hacerse cargo nos pone fuera de la realidad, nos pone del lado de la negación. Porque así como decías recién que los psicólogos en realidad dan malas noticias como los funebreros, también los abogados damos malas noticias porque en realidad te señalamos los errores, que en realidad los señalamos para que no los vuelvas a cometer. Y ustedes los psicólogos también, en todo caso, nos ayudan a ver dónde nos equivocamos para no sufrir las consecuencias de los errores. Entonces, en realidad lo que tanto abogados como psicólogos hacemos es tratar de que las personas vivan la realidad y no la negación. Correcto, sí, también si los economistas también son los que estarían en este momento dando malas noticias, el personal de la educación, los profesionales de la educación, maestros, profesores, también estarían dando en este momento noticias muy funestas, ¿no? Con respecto a lo que es tener que hacer el ejercicio de la enseñanza por las vías de WhatsApp, por las vías telemáticas, por las vías de Zoom. Bueno, evidentemente que va a ser la entrada a un modo de existir distinto, eso está claro. Europa está desalojando gran parte de sus ciudades de gente que se va al interior o al campo a vivir, porque se supone que el 30% de los trabajos ya mismo se van a poder ejercer desde el domicilio a nivel telemático, ¿no? Eso es una novedad. Es una novedad que empuja, no es que descubre la pandemia esta, sino que la empuja. Pero es algo que más o menos podríamos imaginar más dentro de las dimensiones de la ficción de Matrix que dentro de las dimensiones todavía de lo que es el año 20 que todavía no se había terminado, ¿no? Esto ha sido un empuje al futuro por un lado, ¿no? Y por otro lado una cuestión paradojal de que no tenemos ningún referente que nos sostenga como seguridad para afrontar la situación de un elemento que se ha desatado desde la real mismo de la naturaleza, porque no es extraterrestre lo que ha sucedido, ¿no? Volviendo al criterio de realidad, justamente, ¿cómo hacemos para, por más que nos duela, vivir dentro de la realidad y no caer en la negación? ¿De qué nos sirve caer en la negación? ¿O de qué nos sirve vivir la realidad? Por ejemplo, por mis años de Argentina, yo he visto que tenemos mucha habilidad a veces para hacer de la tragedia ironía, hacer de la tragedia sarcasmo, hacer chiste. De hecho, creo que tenemos, como ha sido el caso reciente de nuestro querido Quino que se ha ido, que él podía ironizar la realidad de aquellos que de alguna manera vivimos con Mafalda y sus amigos, que aprendimos un poco de la política y del desastre, en fin, de todo lo que empezaba a ser la cultura del neoliberalismo, y sin embargo lo empezamos a vivir dentro de la ironía, la libertad y el punto subversivo que tenía el humor argentino, ¿no? El humor argentino siempre tuvo ese factor de salvación
que espero que no se pierda, porque a mí me llegan una tonelada diaria de chistes de Argentina que digo, me encanta, se lo comento a mis amigos españoles como ejemplo, un país que está en este momento lamentablemente muy por debajo de las posibilidades que tiene España y sin embargo sobreviven de alguna manera y en parte gracias a este sentido del humor, aunque en el otro lado también se esté gestando, bueno, el dolor, la pena, el hambre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre queda un resquicio para este punto del humor, esto es fantástico. No se lo digan esto a un alemán porque no lo entendería en la vida. Claro, pero vos fíjate que a veces nos ven como muy melancólicos. Claro, 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 pero también la melancolía es un modo de exudar, como te diría, una cosa como casi ancestral de nuestras biografías, donde siempre en un punto anterior hay un sujeto que deja su lugar querido, sus seres queridos, para instalarse en otro. Y lo arrastramos y creo que el tango nuestro es, y el folclore nuestro, siempre es algo de lo que fue más de que lo que es, ¿no? Siempre tiene ese punto de romanticismo, de alguna manera, y por otro lado también tenemos las vanguardias, cuidado, ¿eh? Tenemos toda la cultura de vanguardia, que todos ustedes saben que en Europa la cultura argentina siempre impacta, ¿no? Doctor, una pregunta que tiene que ver con un poco de la historia de la medicina española. Por una cuestión profesional, leí el libro de Emilio Miri López, Cuatro gigantes del alma, donde habla del miedo, la ira, el amor y el deber. Y más o menos las distorsiones que producen estos gigantes del alma. Sí. Hoy el pensamiento de Miri López, ¿tiene actualidad o forma parte ya del acervo pasado? Bueno, no te olvides que Miri López corresponde un poco a un momento español, un momento de la moral española, ¿no? Y efectivamente el modo de vida de España en la época de Miri López no es el momento del siglo XXI. Sí. España se tiene que incorporar al tiempo europeo, ¿no? Por eso siempre teníamos esta economía de dos velocidades, una sociedad de las dos velocidades famosas, ¿no? Que es distinto. No sé cómo se podía haber leído en la época de Miri López en Argentina los conceptos de Miri López. Seguramente los veríamos un poco con cierta extrañeza, no sé si poder decirlo así, como una nobleza de pensamiento, como cuatro jinetes no del apocalipsis, sino de la moral, que ayudaban un poco a sostener lo que en ese momento España tenía que sostener. Creo que también muchos pensadores son, digamos, un producto de su época, y creo que se resaltan los que mejor hacen relieve de los fenómenos de su momento, ¿no? En Argentina tenemos muchos ejemplos. Claro, porque pensemos que estamos tal vez discutiendo el problema del miedo, de cómo se ha propagado dentro de una civilización, la nuestra, y las soluciones que estamos buscando, ¿no? La apelación al sentimiento del deber, a la solidaridad que sería el amor, bueno, tratar de contener la ira, serían intentos, ¿no? Que a veces se generaron en una época que era la de la guerra civil, y hoy no es una guerra civil, pero es casi una situación de tragedia como la de la guerra, ¿no? La que estamos viviendo. Bien, no se me había ocurrido ese comparativo, es verdad, aunque dije antes que estábamos en estado así como de preguerra, en cierto sentido, dado que estamos haciendo fuerzas y contra un ataque del cual desconocemos todavía gran parte de su contenido, ¿no? Porque los contenidos del enemigo en este momento están siendo objeto de laboratorio, pero entonces tenemos una especie de guerra bastante particular, y de hecho el tema de los afectos, porque recién hablabas inclusive del amor y demás, está en este momento muy obstaculizado por el tema de la distancia,
la distancia esta que se nos impone, la mirada que tiene que subyugarse debajo de los barbijos, los gestos, la expresión gestual, sobre todo en Argentina, que es tan importante, ¿no? En España también. Pero en Argentina, que hablamos con todos los elementos del cuerpo, ¿no? En ese punto maravilloso que tenemos de ser, eso está constreñido, digamos, muy limitado, y el afecto también está muy obstaculizado, se le ha puesto detrás de las barreras del miedo, porque el otro en este momento puede ser peligroso. No es un efecto, alguien que te puede defender, arropar, sino es alguien que te puede contagiar. Es una cuestión un poco paradojal. Entonces, bueno, cuando uno va analizando todas estas realidades, quizás pueda contenerse mejor en lo que es lo real de la situación. Cuando no es así, digamos que la negación no ayuda a hacer un análisis situacional del momento. Es verdad que lo que te queda es o explosionas por dentro o explosionas hacia afuera, que es el problema del miedo, ¿no? El miedo sería como el fiel de la balanza que puede llevar las cosas a un lado o al otro. Todos, creo que en la vida hemos pasado por esa experiencia que en el miedo, como decía el filósofo Heidegger, o crece lo que te salva o te inhibe y te sucumbe dentro de la cobardía. Porque el miedo, al fin de cuentas, es un valor moral, ¿no es cierto? Sí. Sí, pero puede que te haga huir o enfrentar. Claro, claro. Sí, son las famosas 3 reacciones básicas que compartimos inclusive en la etología, ¿no? Como cualquier animal, que puede ser atacar, huir o hacerse el muerto, ¿no? ¿Y cuánto suma el tema de lo religioso, por más que no seamos religiosos? ¿Cuánto suma este tema que está ahí como mezclado con la política? Veníamos hablando con Mario justamente un estilo de hacer política tan dogmático, casi como ser un religioso, no cuestionarse los valores impuestos por cierta ideología, sino que más bien aceptarlos cual dogma de fe. Y esto es como que todo lo que sea contrario a eso, teniendo una penetración del liberalismo, del capitalismo, digamos, como una civilización extraña, como que el protestantismo anglosajón es ajeno a nosotros y nos corrompe. Esto también juega en momentos como este. ¿Ustedes lo ven ahí? Sí, lo vemos un poco en otra línea, un poco más desdibujado, porque el tema de la religión creo que en este momento no tiene la dimensión o el relieve que tiene, por ejemplo, en países de Latinoamérica, donde, bueno, inclusive un presidente de Brasil profesa abiertamente un tipo de religión, etcétera, ¿no? Tampoco se trata del ateísmo del señor Trump, ¿no? Donde el Dios es él, ¿no? O el César es él, y los demás son los que niegan que él es él. ¿Bien? Aquí más o menos los que estamos de alguna manera impactados en el buen sentido son por estas nuevas posiciones, por ejemplo, del Papa Vaticano, ¿no? Que nos toca muy de cerca, nos toca íntimamente, donde ha puesto directamente la pica en Flandes y ha señalado los efectos nefastos del neoliberalismo, de estas incursiones dentro de los narcisismos, de las particularidades, de todo lo que la demanda del capitalismo actual genera, ¿no? De ser los emprendedores de uno mismo, bueno, en fin, toda esa modalidad contemporánea que aleja a los sujetos de su moral, de su afecto, de su ser en definitiva, con lo cual imagínate cuán lejos podemos estar de Dios en ese sentido, ¿no? O sea que la religión tampoco, como te decía al principio, ha dado una respuesta coherente en este momento. Quizás la más coherente que yo he leído en este momento viene precisamente del Papa Francisco. Sí, ¿Y eso, en qué sentido? ¿Qué es lo que te conmovió que él dijera? Bueno, precisamente
que apuntaba a todo lo que son estos efectos nefastos del capitalismo, como si dijera, bueno, si hay algo, digamos, de responsabilidad que tenemos en lo que está pasando, digamos, apunta a que el sujeto en este momento acosado, drogado por la cuestión del consumismo, por las imágenes de bienestar equivocadas, por los hedonismos nefastos, conlleva precisamente a que la naturaleza quede en segundo plano, ¿no? Con lo cual se ha arrasado directamente la naturaleza, y uno de los efectos, creo que podemos entender, es que ha sido el descuido precisamente del área que habitamos. Y como todos sabemos, la naturaleza al ser humano le es imprescindible, a la inversa no. La naturaleza creo que podría vivir mejor sin nosotros, y se ha dado el fenómeno, creo que dentro del mismo Buenos Aires, de cómo los animales, etcétera, han tomado algunos sitios antes, digamos, donde estaban desalojados. Pero bueno, la que tiene montada en Argentina, con los incendios en Córdoba, con la destrucción de las áreas, con la imposición china sobre determinados territorios para poner animales. Bueno, no quiero hacer una cadena de comentarios, pero para que veamos que somos, digamos, cómplices de un deterioro hasta transgénico, hablando de soja, ¿no? Bueno. Sí, así es. Lo que no me queda demasiado claro es si las políticas públicas en cada uno de los países y a nivel supranacional están orientadas a la preservación de ahora en más. Me parece que solamente se queda en el discurso. Por lo menos aquí se queda en el discurso. Porque es un tema que hay que empujar, y ojalá tu programa pudiera en algún momento dedicarle con expertos a este tema, ¿no? Ojalá tengas algunos biólogos, algunos defensores de Greenpeace, etcétera, pero sobre todo biólogos y geógrafos, botánicos, más que las asociaciones políticas que quieren defender, porque tú sabes que Greenpeace está también muy vapuleado ideológicamente, etcétera. O sea que más allá de las asociaciones, habría que recabar a ver si de verdad, como tú dices, los países pueden tomar una conciencia general. Se está tomando, va lento, porque esto es una carrera contra el precipicio, ¿no? Es saber si podemos frenar la máquina. Claro, pero esta cosa antagónica entre la salud o el comercio, también es antagónico el cuidado del ambiente, comemos o cuidamos el ambiente, porque hay quienes entienden que para poder generar comida para tantos millones de habitantes, o miles de millones de habitantes, es necesario contaminar el planeta. Claro. Como que ambas cosas chocan una con la otra, ¿no? No podemos darle de comer a la gente preservando el planeta. Sí, porque no hemos tenido... No estoy de acuerdo con eso, entiendo que sí se puede, pero un poco es esto, ¿no? Si nosotros aceptamos que los chinos vengan aquí, nos pongan dinero y traigan sus chanchos, no nos importa cuánto nos va a contaminar, no nos van a contaminar esos chanchos, porque van a traer dinero. Bueno, pero me parece que es una discusión esa que nos excede en estos momentos, porque tendríamos que discutir si el ecologismo o las nuevas corrientes de pensamiento tienen un ideal ascético o no, porque parece que estamos como una especie de contraposición entre el ascetismo preconizado por la Iglesia y el hedonismo preconizado por la sociedad laica, ¿no? Esta sería la cuestión. Pero creo que debatir esto nos llevaría varios programas. Es muy grande el tema. Pero justamente quizá estemos dando con un poquito la punta del iceberg, ¿no? Porque todo lo otro nos está pasando como la consecuencia de algo que no sabemos qué es, y quizá buscando un poco encontramos esto que decimos, ¿no? ¿Cuál es la nueva normalidad? ¿Cuál es el mundo al cual debiéramos apuntar? Y bueno, ahí será la definición ética del futuro. Esta pandemia yo creo que nos puso sobre en un dilema, en un punto de quiebre.
O sea, la sociedad hedonista que conocimos entra en crisis. ¿Y el futuro qué es? ¿Es el retorno del ascetismo o una apelación nuevamente a la ciencia para mantener la idea de que la felicidad es lo más importante? Bueno, ese es un tema, todo un tema. Sí, creo que la educación futura tendrá que replantearse muchas estructuras y por lo menos incluir dentro de sus programas una educación ambiental. Y creo que también, como señalaba Mario por ahí también, que quería entender, a través de lo de Vicente Mira, volver a insertar en los chicos un concepto moral sobre el cuidado de sí y el cuidado también de su medio, ¿no? Porque sería como dar una vuelta un poco por el ser que nos habita, que también está descuidado porque lo desconocemos, porque está detrás de las negaciones, y también el cuidado del ambiente en que vivimos, porque también está negado por la condición de la facilidad del hedonismo, ¿no? Cuando uno estaba en Argentina en los años 70, 60, 50 inclusive, estoy dando todo este margen para los que hemos habitado un poco en esas 3 décadas, nosotros veíamos lo que nos llegaba de Estados Unidos, sobre todo, de Europa, y no podíamos creer el nivel de hedonismo en el que esta gente, de alguna manera, hacía su vida cotidiana, ¿no? Los elementos de confort, etcétera, etcétera. Y hemos vivido muchos años un poco orientados, un poco en esa dimensión. Menos mal que nos venía otra corriente de Europa, que era humanista, que era cultural, entonces hacíamos un mix que se ha perdido, ¿no? Desde los años 70 se ha deteriorado y en los años 90 en Argentina de ese resto quedó exactamente esto, ¿no? Un resto que a veces fulgura un poco, pero vuelvo a repetir, creo que una nueva dimensión de la educación debería incorporar, pero de verdad, una condición honesta sobre el ser y el lugar que habita ese ser, si no, no tenemos opción. ¿Cómo se ve desde España y desde Europa, pero básicamente donde tú estás, en España, cómo se ve justamente esto? Un continente envejecido, un continente con muchos habitantes y poco terreno, un continente donde también envejece la población, no solo envejece la tierra y ya puede dar pocos frutos, sino que además envejece la población. ¿Cómo afrontan esto? ¿Cómo afrontan el cuidado del ambiente? Bueno, aquí también se dan bastantes paradojas en ese sentido, porque como en casi todos lados, vamos a decir lados, las poblaciones se concentran en núcleos urbanos gigantescos, ¿no? Hacinados, digamos, a veces no necesariamente, porque también si lees un poco o ves un poco cómo está la situación de España en el interior, hay miles de pueblos absolutamente despoblados, ¿no? Y la gente no habita esos pueblos porque se quejan porque no tienen comodidades, porque no tienen internet. Sobre todo, da la casualidad que lo que siempre leo de la gente que se queja, que se va porque no tienen internet, porque el acceso a la salud, etc. Entonces también está esa paradoja, digamos, por qué la gente se concentra en sitios donde van a estar hacinados, ¿no? No siempre necesariamente, ¿no? Entonces es una y es verdad, Europa es una sociedad que está más del lado de la senectud que de la producción de juventudes, digamos, animadas y productivas, porque eso es lo que viene con la inmigración. Precisamente todos los núcleos jóvenes se ven que llegan en las oleadas de migración, que estos días, por ejemplo, tenemos miles de migraciones que se acercan a Canarias desde África, desesperados también porque la situación donde viven es insostenible, sobre todo económicamente y políticamente, ¿no? Entonces, bueno, son todos panoramas que, si uno los adelanta al futuro, podrían ser negrísimos. Entonces, el modo de habitar este planeta es siempre como la propia familia, ¿no? La propia casa de uno, que aunque la casa envejezca o se deteriore un poco, pero siempre estamos un poco ahí con la pala de
de revocar, con la pintura. De uno depende que quiera tener el entorno, digamos, vivible, agradable, a pesar de que afuera llueva, claro. Pero siempre va a llover fuera, quedémonos tranquilos, ¿eh? Llovió antes, Europa tuvo 2 guerras en pocos años, ¿no? Se destrozó entera, se volvió a levantar, y creo que ese proceso será imparable. Creo que siempre tenemos que aprender a fracasar de la buena manera, ¿no? Para poder levantarnos y volver a hacer la historia de la buena manera. Perdón. Eso el ser humano lo tiene que saber. Tengo Ricardo, que hacer un llamado, porque estamos... acaba el tiempo. Mario, ¿te parece que nos volvamos a hablar la semana próxima y en el medio nuestro Vela Chao? Ok, gracias, perfecto. Ricardo. Hasta la Chao, próxima. suerte. Ciao bellos, ciao bellos, ciao. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invasione.